día de hoy vamos a continuar con el estudio de Santiago y vamos a ir al versículo 5 del capítulo 2, donde dice la palabra del Señor lo siguiente: hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? El domingo pasado nosotros vimos que todo el capítulo 2 tiene que ver con la fe del cristiano. Por lo tanto, yo creo que Santiago 2 es un capítulo dedicado a la fe del creyente y lo que se espera o las expectativas que hay de aquel que dice confiar en Dios, tener fe en Dios. Si alguien tiene fe en Dios, si alguien ha puesto su confianza en aquel Dios invisible, creador de los cielos y de la tierra, algo va a ocurrir, algo va a ser diferente en esa persona. Santiago 2 tiene que ver con la fe del creyente. Cuando la fe del cristiano está en Jesucristo, se espera o Dios espera ciertas conductas o cierta forma de proceder en la vida cristiana. Y nosotros vimos el domingo pasado, del versículo 2 al 4, que la fe, cuando está en Cristo, exige imparcialidad. Es decir, que no está comprometida con el favoritismo. Prohíbe el favoritismo. Cuando alguien tiene fe en Cristo, esa fe en Cristo lo que exige del cristiano es ser imparciales. El día de hoy, del 5 a 7, vamos a ver que cuando el cristiano tiene su fe en Cristo, evita el desprecio, evita el rechazo o la deshonra a los pobres. Entonces, el tema para el día de hoy, así como el domingo pasado fue que la fe exige imparcialidad, el día de hoy vamos a ver el tema titulado La fe evita el desprecio. Tú podrás pensar tal vez y dirás, bueno, yo no desprecio a la gente, yo no desprecio a los pobres. Tranquilos, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y para esto vamos a analizar versículo por versículo. Son 3 versículos que vamos a estudiar y vamos a ver en primer lugar el versículo número 5. Dice Santiago 2, 5, hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Bueno, en este versículo tenemos aquí 2 aspectos importantes que tenemos que considerar. Lo primero que se nos dice es que hay alguien que escoge. Y lo segundo, ese alguien los escoge con un propósito en mente, con un propósito ya determinado. Pero el pasaje nos empieza diciendo, hermanos míos, amados, escuchen. Es como que Santiago tiene algo importante que decir. Es como que si nos estuviera diciendo, pongan atención en lo que les voy a decir. Estén atentos a lo que voy a hablar, en lo que voy a escribir. ¿Por qué está mal el favoritismo a los ricos que entran en las iglesias con ropas lujosas y entran
con anillos de oro. ¿Por qué está mal? Bueno, en los versículos que vamos a ver ahora, Santiago pasa a explicar por qué está mal. En los versículos anteriores que estudiamos el domingo pasado, vimos que a Dios no le agrada cuando la gente hace acepción de personas o está parcializado. Dios nos manda a ser imparciales. Dios no quiere que tengamos favoritismos con nadie. Pero aquí en estos versículos, ahora Santiago nos pasa a explicar por qué es que el favoritismo a Dios no le agrada. Y la primera razón está mal o a Dios no le agrada porque contradice la actitud de Dios. Contradice lo que Dios ha revelado en su misericordiosa elección en la salvación. Dios, según este pasaje, es quien escoge conforme a su voluntad, no por nada inherente en la persona, no porque la persona parece buena gente, no porque tiene ciertas habilidades o porque habla bien. Dios no escoge a nadie por lo que él es, ni siquiera por lo que tiene. El concepto de la elección de parte de Dios estaba profundamente arraigado en el pensamiento judío, pero también estaba profundamente arraigado en el pensamiento cristiano. Y así nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Dios eligió a Israel. Y por lo tanto los judíos se consideran hasta el día de hoy una nación que ha sido elegida por Dios. Ese es el orgullo nacional de ellos. Israel ha llegado a ser como la niña de los ojos de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:37 dice la Biblia: porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos. Y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Ahí está la manera en la que Dios nos expresa en el Antiguo Testamento cómo Él amó a los padres, a los patriarcas, y luego escogió a la descendencia. Dios llamó a Abraham, lo escogió a Abraham siendo un pecador, hizo de él un hombre nuevo. Este hombre creyó en Dios, la fe le fue contada por justicia y luego Dios eligió a la descendencia de él. Más adelante en Deuteronomio 7:7 dice la Biblia: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Así es Dios. Dios no eligió a Israel porque era un pueblo especial. Este era un pueblo de pecadores. Después que el pecado entró en Adán, no hay uno bueno, ni María. No hay nadie bueno. El único bueno que ha venido a la tierra es Cristo. El único. Y a pesar de no haber pecado y tener una vida que agradó al Señor, a Dios el Padre, murió como un criminal en una cruz cruenta. Por eso ese himno precioso que dice: oh, yo siempre amaré esa cruz. El cristiano ama esa cruz, entiende el significado de aquel que estuvo ahí crucificado. Y por eso ama ese madero, no el madero en sí, sino todo lo que la cruz implica. En Deuteronomio 14:2 dice la Escritura: porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios,
Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Ahí nosotros podemos ver cómo Dios elige a quien quiere. Así es que Dios eligió a Israel en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Dios también continúa eligiendo según el puro afecto de su voluntad. Y déjame decir algo con respecto a esto, porque aquí estás tú esta mañana y probablemente tú estés muy lejos de Cristo, muy lejos de Dios. El hecho de estar aquí no te convierte en cristiano. Tú puedes ser simplemente una visita que llega, se sienta y se va. Llega, se sienta y se va. Pero no eres parte del pueblo de Dios. Bueno, el mismo hecho de que tú estás aquí, yo creo que es el propósito de Dios en su mente sabia para que tú te expongas al consejo de su palabra y en el momento en que el juicio final se dé, tú no tengas excusa. Por lo tanto, cada vez que tú vienes a este lugar y oyes sermón tras sermón, palabra tras palabra, domingo tras domingo, y tú no reaccionas y sigues endurecido y sigues siendo la misma persona, tú un día darás cuenta frente al tribunal de Cristo. Pero si Dios te ha traído aquí, considera su amor y su misericordia. Considera que es Él quien ha permitido que tú esta mañana estés aquí. Pero cuando tú vas al Nuevo Testamento, continuamos viendo lo mismo, la misma manera como Dios escoge a las personas. Dice la Escritura en Efesios 1, versículos 4 y 5, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Ahí tú te das cuenta que si Dios nos escoge conforme a la buena intención de su voluntad, no tiene nada que ver el mérito, la habilidad de nadie. Él elige en base a su amor, en razón de sus propósitos eternos. Por eso que dice la Escritura en 2 Timoteo 1:9, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. También a Dios le plugo en Jesucristo escoger a los pobres. Así es Dios. El texto que hemos leído de Santiago 2, versículo número 5 dice: hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo? A Dios le plació por su soberana voluntad escoger a los pobres en Jesucristo con un propósito. Ahora dice Lucas 6:20, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados, eso quiere decir dichosos o felices, es la traducción de la palabra macarios. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Mira, uno ve en la Biblia que Dios tiene en alta estima a los pobres. Pero el texto no nos está enseñando
que Dios selecciona a todos los pobres. Lo que sí enseña el texto es que Dios ha elegido a ciertos pobres de este mundo. Porque hay pobres que desprecian a Dios. Y hay pobres que no quieren saber nada de Dios. Y hay pobres donde su Dios es el trabajo y su reino es su familia y sus hijos. Pero Dios ha elegido a ciertos pobres. Y en el Antiguo Testamento, pobre era considerado aquel que no tenía nada, que no podía alcanzar nada y por tanto dependía absolutamente de Dios para su cuidado, su liberación, su provisión y su sustento. Ese era el pobre. Es como decimos ahora, era aquel que no tenía ni dónde caer muerto. Ese era el pobre. Por eso es que David, refiriéndose a su propia experiencia cuando estaba huyendo de Saúl, perseguido por Saúl y expuesto a perder la vida, David exclamó en el Salmo 34, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Ahí está un hombre que era perseguido, todavía no era rey, no tenía ni dónde caer muerto, andaba por las cuevas. Y ahí está clamando este pobre. Ahora, si Dios ha escogido a los pobres y entendemos por las Escrituras que los tiene en alta estima, la pregunta es, ¿por qué los hermanos a quien Santiago está escribiendo despreciaban a quienes habían sido escogidos por Dios? Dios los escoge y los cristianos los rechazan. Así somos. Así somos. Dios los seleccionó, Dios los escogió, pero yo lo rechazo. Dice el texto, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Así que ahí tenemos en primer lugar a uno que está escogiendo, que es Dios. Lo segundo es que la segunda razón por la cual Dios no está de acuerdo con ese desprecio de los pobres, no es solamente por la elección de Él, sino que también va de acuerdo con el propósito por el cual Él los había escogido. Aquellos pobres según el mundo, pobres según la sociedad, habían sido escogidos por Dios con dos propósitos. El primero es que Dios escogió a esos pobres para que sean ricos en fe. ¿Eres tú rico en fe? El rico en fe siempre tiene algo que dar de parte de Dios. Siempre tiene algo que compartir de parte de Dios. La abundancia de Dios en él o en ella siempre te lleva a edificar a otros. ¿Eres tú rico en fe? ¿Proclamas a Cristo a otros? ¿Hablas de Cristo a otros? ¿O solamente somos cristianos en la iglesia? Déjame decirte que cuando alguien es rico en la fe, siempre está compartiendo el evangelio. No está esperando el domingo para salir a evangelizar aquí. Está hablando a sus hijos, está hablando a su primo, a sus amistades, a sus clientes, a sus colegas.
Y está trayendo gente a la iglesia. Dios los escogió para que sean ricos en fe. Mira que la fe en Cristo produce una consecuencia de vida que impide que el cristiano exprese favoritismo, discriminación, acepción de personas. En otras palabras, la fe en Cristo es contraria al favoritismo o a la acepción de personas. A quienes Dios había escogido eran pobres. Pero cuando la gracia de Cristo vino a ellos, porque Dios los eligió, se volvieron ricos. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Empezaron a enriquecer a muchos. Porque eran ricos. Tenían que dar. ¿Cómo vivían entonces esos hermanos pobres? De esta manera. 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así vivían esos cristianos. El cristianismo es una religión de fe. Eso es el cristianismo. Y no cabe duda de que los pobres, al no tener los recursos que poseen los ricos, están más dispuestos a depender de Dios. ¿Sabes cuál fue la cuna del cristianismo? Europa y Asia. Y ellos sentaron las bases en estas naciones. Cuando vino la reforma protestante del siglo XVI en Europa, ellos empezaron a transformar las escuelas, los colegios, las universidades, las instituciones de gobierno, y el Estado cambió. Y Dios bendijo a estas naciones, claro que las va a bendecir. Si están obrando conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios de las Escrituras, claro que las va a bendecir. Cualquier persona o familia que obre conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios escriturales, Dios lo va a bendecir. Y así fue con estas naciones. Dios los empezó a bendecir sobre todas las naciones de la tierra, hasta que se enriquecieron y se marearon. Y cuando tuvieron todo, cuando eran ricos, dijeron, ya no necesito de Dios. Y por eso esas naciones en Norteamérica, en Europa, yo todavía no entiendo cómo la gente quiere irse a estas naciones donde no hay evangelio. Dan la vida por una visa, por una residencia. En Italia, en Europa, en cualquier lugar. Ellos lo que quieren es estar bien. No les importa su vida espiritual. Y Dios está ausente en muchas iglesias por la sencilla razón de que la gente ya no necesita de Dios. Pero a pesar de que los pobres no tienen los recursos que tienen los ricos y tienen que depender de Dios en su vida, Dios no es que se inclina a los pobres por el mero hecho de ser pobres. Dios los ve con ojos de misericordia en razón de la necesidad de salvación que tienen los hombres. Por eso Dios se inclina ante ellos. Aunque Dios tiene especial atención hacia los pobres, porque la Biblia mismo nos dice en el Salmo 113, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar.
Sin embargo, Dios no los elige a los pobres porque son pobres. Ay, pobrecito, voy a elegir a este. Dios no obra así. ¿Sabe lo que Dios ve? Dios ve la necesidad espiritual en el corazón de ese miserable, que no tiene nada y no tiene a Dios, y en su bondad Dios se agrada en elegirlo. Pero en segundo lugar, el primer propósito es que Dios ha elegido a estos pobres para que sean ricos en fe. El segundo propósito es que fueron escogidos por Dios para ser herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. Cada creyente, todo creyente es heredero de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es coheredero con Cristo. Dice la Escritura en Romanos 8:17, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Sin lugar a dudas que la herencia pertenece al heredero, que es Cristo. Pero nosotros, los cristianos, por estar unidos a Él, venimos a ser uno con el heredero. Uno. Todo cuanto tiene que ver con la herencia de Cristo, con lo que Él ha heredado como el único heredero, tiene que ver con nuestra herencia. Porque nosotros estamos unidos a Él. Por lo tanto, la herencia de Dios a Cristo no se divide. Es compartida por igual con todos los herederos. Y esa es la herencia de los santos en luz de la cual habla la Biblia. Por eso dice la Escritura en 1 de Pedro 1:4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Ahora los herederos poseemos la herencia. Poseemos la herencia. Pero tú te preguntarás, ¿y qué es lo que heredamos? ¿Herederos de qué? ¿Que heredamos algún dinerito que nos sirva para pagar las deudas? ¿Heredamos una casita para vivir mejor? ¿Qué es lo que heredamos? Dice la Biblia que somos herederos del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Bueno, el reino de Dios o el reino de los cielos es el entorno o es todo lugar donde Dios gobierna, siendo reconocido como rey y voluntariamente siendo también obedecido. Ese es el reino de Dios. Todo lugar donde Dios reina. Tú puedes hacer de tu hogar un lugar donde reine Dios. No donde gobiernen tus hijos, ni la suegra. Bueno, la suegra no vive ahí. En algunos casos sí. Pero tú puedes hacer de tu hogar un lugar donde Dios reine, donde en esta casa se hace lo que a Dios le agrada. Si así fueran las escuelas, si así fueran los colegios, si así fueran las universidades o los trabajos, ¿qué diferencia sería? Pero la idea de este versículo, del versículo 5, está bien clara. El hecho de que Dios haya elegido a los pobres para heredar su reino es una prueba de que Él tiene en alta estima a los pobres. Así que si Dios ha elegido a los pobres, nosotros, los cristianos, no podemos ni debemos discriminarlos.
No por el hecho de ser pobres, sino porque Dios los eligió. Por supuesto, está hablando aquí de pobres cristianos. Está hablando de aquellos. ¿Recuerdas el versículo anterior? Y si entra a la iglesia alguien con vestido lujoso, con ropa lujosa, con anillos de oro, y tú le das los primer lugar y dices, venga, siéntese aquí. Y te estás congraciando porque piensas que vas a ganar algo o que la iglesia va a ganar algo. Tal vez Dios no escogió a ese rico y Dios escogió al pobre. Eso es lo que Dios manda aquí. Esto me lleva al versículo siguiente, que es el versículo número 6. Dice el versículo 6, pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Aquí hay una acusación directa sobre los cristianos. Pero ustedes, Dios te mira y te dice, usted, así dice Dios. Como está hablando una iglesia, dice ustedes. ¿Qué es lo que habían hecho estos hermanos? Habían despreciado, deshonrado lo que Dios había elegido. Se volvieron contrarios a Dios. Es decir, que la iglesia estaba deshonrando a aquellos a quienes Dios había honrado, a aquellos a quienes Dios había elegido. Entonces lo primero que vemos es una actitud contraria a la de Dios. Dios los había elegido, pero ellos los estaban despreciando. Así somos en muchas cosas en la vida. Yo creo que esto es solamente un ejemplo. Es como que Dios nos da lo bueno, nos da la escritura y nosotros la despreciamos. Preferimos ver qué pasa en Instagram, preferimos ver qué pasa en Facebook, en TikTok, antes de ver qué es lo que Dios dice en la palabra. ¿Cuánta gente a ti te manda un mensaje cristiano o bíblico o un versículo? Pero mucha gente te manda mensajes de Instagram. Por lo tanto, aquí hay una acusación directa, pero la segunda razón por la que Santiago prohíbe la discriminación en este versículo número 6 es presentado en forma de dos preguntas. La primera es, ¿no son los ricos los que los oprimen? ¿Y cómo es que tú los prefieres? Y la segunda es, ¿no son ellos los que personalmente los arrastran y los llevan ante los tribunales? ¿Y cómo es que tú los prefieres? Qué paradoja, ¿no? ¿No son los ricos los que los oprimen? Opresión. Mira, en el siglo I, cuando fue escrita esta carta en los tiempos de Cristo, había distinción de clases, como lo hay hasta ahora. Las condiciones socioeconómicas de Medio Oriente presentaban en ciertos lugares la presencia de terratenientes y de mercaderes que acumulaban más poder, más riqueza, más campos, mientras que los pobres
se hacían cada vez más y más pobres y debían de buscar nuevos lugares para migrar, para irse. Y así es como esta gente llegó a ser agricultores pobres, con unas parcelitas chiquitas, mientras los ricos se enriquecían cada vez más. ¡Qué paradoja! Eran los ricos los que se enriquecían, los que habían quitado las tierras, los campos, y eran los ricos los que los oprimían. Pero la iglesia, ¿sabes a quiénes oprimían? Al pobre. O sea que el pobre sufría de parte del rico y sufría de parte de la iglesia. Tal vez eran oprimidos por la iglesia, pensando ellos que si se ponían del lado del rico, saldrían ganando. Iban a ser favorecidos. Ellos no tenían, la iglesia, estos hermanos, no tenían compasión del pobre, no se apiadaban. Dice la Escritura en Proverbios 14:21, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. ¿Sabes que ese es el motivo por el cual esta iglesia, por lo menos, una vez al mes, entrega una canasta repleta de víveres a una familia que poco tiene o que nada tiene? Cuando llega el momento de dar en esa canasta, manifiesta tu generosidad, porque tú le estás dando a un pobre a quien Dios lo eligió. No te contentes con decir, no, pero yo ya di el mes pasado, ahora este mes no voy a dar, voy a descansar. Y si alguna vez recibiste, también tú da de gracia lo que de gracia recibes. Porque todos tenemos algo que dar. Yo soy de la idea del que poco tiene, debe dar al que nada tiene. En segundo lugar, dice Santiago en su versículo, ¿no son ellos los que personalmente los arrastran a los tribunales? Esta era otra acusación contra los ricos que arrastraban a los pobres a los tribunales. Y aquí parece estar claro que estos ricos estaban usando sus riquezas para sobornar a los jueces y tener veredictos a su favor. Y eso continúa hasta hoy. Pero finalmente hay un tercer ejemplo de opresión. Y es el último versículo que vamos a leer esta mañana dentro del sermón, que dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Estos ricos eran unos blasfemos. Y contra quien blasfemaban era contra el nombre en el cual ellos creían. El nombre por el cual ellos habían sido llamados. Esto ya no tiene que ver con la economía, esto tiene que ver más bien con la religión. Los ricos blasfemaban contra el buen nombre de aquel a quienes ellos pertenecían. Eran blasfemos. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es un ataque verbal directamente contra Dios. Cuando el Señor habló que Él venía del cielo, lo acusaron y le dijeron, blasfemias dice. Pero también la blasfemia
de manera indirecta, puede ser contra las prácticas o las conductas cristianas. Alguien puede blasfemar contra la conducta piadosa de otro cristiano. Imagínate que estamos en un culto donde vamos a celebrar la Santa Cena y viene alguien que no entiende el Evangelio, que no conoce a Dios, un miserable que está perdido. Oye, ¿qué tiene que ver eso de la cena y tomar pan y vino? Y empieza a blasfemar con lo que tú haces, con tu conducta piadosa de tomar algo que Dios ha instituido. La blasfemia no solamente contra Dios, la blasfemia también puede ir contra las prácticas piadosas de los creyentes. Por eso es que dice la Escritura en Romanos 14, versículos 14 y 16, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. No permitas. No permitas. Nosotros al leer este pasaje no sabemos, porque Santiago no lo explica, no sabemos si la blasfemia era una burla contra el Dios de los cristianos o contra los cristianos mismos que adoraban a Jesús. O tal vez se burlaban de la práctica cristiana de la adoración, como la Santa Cena. No sabemos la blasfemia de estos. Pero en este pasaje, lo que sí está claro es que la blasfemia de estos ricos estaba dirigida contra el buen nombre de aquel a quienes ellos habían sido llamados o pertenecían. Eso dice la Biblia. ¿A quién apuntaba ese buen nombre? No está claro, lo acabo de decir. Santiago podría haber estado pensando en Dios el Padre o en el Cristo que murió por ellos. No lo sabemos. Déjame llegar a una conclusión de estos 3 versículos. En primer lugar, nada bueno trae el favoritismo, sobre todo cuando favorecemos en detrimento de aquellos a quienes Dios ha escogido. Nada bueno. Dios puede haber escogido a un pobre, pero ese pobre ahora es mi hermano. Y yo no tengo que preferir al rico que entra y no lo conozco, y que tal vez ni es cristiano, solamente por congraciarme con él. Pero en segundo lugar, yo creo que cada uno de nosotros debe de tener o tomar en cuenta a quién podrías estar favoreciendo. Ten cuidado de favorecer lo que Dios no ha aprobado. Ten cuidado. No te metas en problemas, porque Dios puede haber diseñado o escogido a alguien con un propósito eterno y tú simplemente lo estás despreciando. Y finalmente, mi última conclusión es: cuidado con favorecer al lado equivocado. Cuidado. A veces hay hijos que prefieren favorecer el consejo de sus amigos
al consejo del padre, al consejo de la madre. Oye el consejo de tu padre, hijo, y el consejo de tu madre, y no te apartes de él. Oye el consejo de Dios. O a veces en la iglesia, el pastor da un consejo y la gente hace caso omiso de eso. No, yo también puedo hacer esto. Ten cuidado. Cuidado con autofavorecerte. Dios nos manda a no tener favoritismo, sino a que juzguemos con justo juicio. Y una vez más, con las palabras con las que inicié este sermón, ¿por qué Dios tiene que ver con estas cosas del favoritismo, de la elección? Bueno, porque el mundo es así. Pero Dios quiere hacer de sus hijos gente diferente, distinta, que piense diferente, que hable diferente, que actúe diferente. Yo diría que hasta que se vista diferente. Debe haber una distinción entre el creyente y el que no lo es. No podemos ser iguales al mundo, ni hablar, ni pensar, ni actuar iguales que ellos. Porque se sobreentiende que Dios está trabajando en nosotros y está formando su carácter en nosotros para un día ser como Él es. Vamos a orar.